Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos al escritorio del pastor. Soy su amigo y servidor el pastor Luis Pérez para llevarles una reflexión que sea de edificación personal para cada uno de nosotros. Bueno, hoy es miércoles 10 de marzo del año 2021 y aquí en la ciudad capital de Canadá, en Ottawa. Son exactamente las 10:37 p.m. hora del este, con una temperatura de 4 o 5 grados centígrados afuera. Poquito a poquito está subiendo la temperatura. Y bueno, quiero dejarles esta reflexión que no pude grabar el sábado, que lo prediqué en la iglesia y que lleva como título ¿Cuándo prospera la obra de una iglesia? ¿Cuándo prospera la obra de una iglesia? Y para el efecto vamos a Esdras capítulo 5, versículo 8, que dice de esta manera: sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Ni Esdras ni Nehemías figuran entre los héroes que pusieron en fuga a ejércitos poderosos, ni entre los que como Moisés y Elías hicieron milagros espectaculares, ni entre los que como David y Salomón ciñeron coronas de reyes. Pero su obra en muchos aspectos fue superior a la de Salomón. De Salomón se nos dice que edificó un templo en Jerusalén que fue el asombro y la admiración de las naciones. El hijo de David engrandeció a Jerusalén y le engalanó con palacios y mansiones suntuosas. Pero Salomón dispuso de fabulosos tesoros para sus empresas y de todo un ejército de arquitectos y obreros, mientras que Esdras y Nehemías apenas pudieron hacer uso de muy escasos medios y realizaron su obra en medio de las más adversas circunstancias. La Jerusalén que Nehemías y Esdras tuvieron que reconstruir había perdido todo el esplendor del tiempo de Salomón. Las invasiones y los sitios la habían demolido. Apenas ruinas y escombro había en ellas cuando regresaron del exilio de Babilonia. Y mientras que en otros tiempos los reyes de la tierra se disputaban la amistad del monarca de Jerusalén, en días de Esdras y Nehemías ocurría lo contrario. Todos eran enemigos que se oponían a la restauración de la ciudad. La pregunta es, ¿en qué consistió el secreto del triunfo? ¿Cómo pudo prosperar la obra? Si leemos los dos libros que de este tiempo nos hablan, Esdras y Nehemías, veremos que, número 1, la obra de una iglesia prospera cuando despiertan los dormidos. En Esdras capítulo 1, versículo 5 se nos dice: se levantaron todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó. No dice, se levantaron los más capacitados. No dice, se levantaron todos los líderes. A la convocatoria respondieron solamente todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Mientras estaban dormidos, no hubo iniciativas, movimiento alguno. El que duerme quizás sueña que está trabajando en una gran empresa y que está haciendo maravillas. En sueños se cree al frente de todos avanzando. Pero el que duerme en realidad no da un paso. Un héroe como Sansón, mientras duerme quizás sueña que se encuentra cosechando triunfos y cubriéndose de gloria. Y no ve todo lo que va a perder por dormir, como lo vemos en Jueces capítulo 16, versículos 15 y 21. Un caudillo como Saúl mientras duerme quizás se deleita viendo en sueños a sus enemigos bajo sus pies. No se da cuenta que por dormir le están cortando un pedazo a su capa, como lo vemos en 1 Samuel 24, versículos 3 y 4. Entonces, basta que un ejército de gigantes duerma para que un puñado de enanos se levante con la victoria. Dios tuvo que despertar a su pueblo. El mal no era que fuesen pocos ni de escasos recursos. El mal era que estaban con flojera en el alma. Ese es el sueño del conformismo que los había anulado a todos y tiene a muchos en la iglesia de la misma manera. Habían llegado a acostumbrarse a la idea de ser un pueblo sometido a vivir en ruinas.
Dios tuvo que despertarles. Entonces sí que hubo deseos de trabajar, de hacer algo hermoso, de emprender iniciativa. Desgraciadamente, como dije, hay muchos en la iglesia así, que están acomodados tranquilamente. Vienen a los cultos, dan sus ofrendas, cantan, y eso es todo. Y de ahí no salen. Están embobados en esa situación y están perdiendo oportunidades maravillosas. ¿Cómo nos amonesta Dios contra el sueño de la despreocupación? Veamos qué nos dice Proverbios capítulo 6, versículo 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y Juan capítulo 4, versículo 35 dice: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Y qué de Jonás? De Jonás el profeta. La Biblia llega a decirnos que cuando los que con él navegaban se sentían morir y clamaban desesperados, el profeta de Dios dormía en un rincón del barco. Despierta, dormilón, le dicen, clama a tu Dios. Jonás capítulo 1, versículos 5 y 6. Queridos hermanos, hay tiempo para dormir y tiempo para despertar. Cuando el mundo está en peligro de muerte, nosotros no debemos estar dormidos. ¡Qué amonestación! Qué triste es cuando más necesita el mundo de nuestro celo y de nuestro testimonio y nosotros estamos dormidos, perdiendo nuestras mejores oportunidades de testificar de la grandeza de nuestro Dios. Jesús nos cuenta ya en Mateo capítulo 13, versículo 25, de un hombre que había sembrado su campo y mientras dormía vino el enemigo y sembró cizaña. La enseñanza que el Señor nos dio es que de haber estado despierto velando, posiblemente el enemigo no habría podido sembrar cizaña. Entonces, nos levantamos por la cizaña del error, de herejías y falsas enseñanzas que hay en el mundo. La pregunta es, ¿habría sembrado Satanás cizaña si nosotros hubiésemos estado despiertos vigilando? La obra de Dios en el mundo, el testimonio del Evangelio de Jesucristo solo prospera cuando despiertan los dormidos. No hay vuelta de hoja. Punto número 2. La obra de una iglesia prospera cuando cada uno ocupa su lugar de acción. Nehemías nos informa que a pesar del despertamiento que Dios produjo en su pueblo, algunos no quisieron sumarse a los que se ofrecieron para hacer la obra de restaurar la ciudad en ruina. Y fueron precisamente los que más recursos tenían los que nada hicieron. Nehemías capítulo 3 versículo 5 nos dice: pero sus grandes no se prestaron a ayudar a la obra de su Señor. Dice sus grandes y no los débiles, no los pobres. Precisamente de quienes más se podía esperar, pero menos se recibió. Ha sido así muchas veces. Nos ha pasado que los más que podían hacer, menos han hecho. No por decir que más obstáculos han puesto o han sido los que más han estorbado, porque eso es lo que sucede. Pero esta falta de entrega no amilanó a los demás. El sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos restauraron. Anima a ver a los que han de ser un ejemplo, ocupando su lugar y haciendo su parte y haciéndolo con fervor. Porque eso es lo que hace falta, hacerlo con fervor. Esto sirvió para que se juntase todo el pueblo como un solo hombre. Esdras capítulo 3 versículo 1. Y por si fuera poco leímos en Nehemías 3:12, de un hombre que al parecer solo tenía hijas. Solo hijas. El único varón era él. Y sin embargo, sus hijas trabajaron con él.
No había ni un solo varón en su casa. Puede leerlo usted después. Solamente él. Pero cada una de sus hijas, yo creo que valía por 30 hombres. Cuando se quieren hacer las cosas, no importa las carencias, se trabaja con lo que se tiene a la mano. Es admirable ver a esta gente trabajando en la restauración de su pueblo. Son pocos, con muy escasos recursos, con muchos enemigos, pero no dejan de trabajar. En Nehemías 4:5 dice así, Nehemías 4:15 dice así: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Por eso prosperó la obra, porque cada uno ocupó su lugar. Nadie se metía en lo que no le interesaba. Cuando en la obra de Dios cada creyente ocupa su lugar y hace su parte, el testimonio prosperará y la iglesia crecerá. Pero a veces se le dice a un hermano que haga esto o haga más aquella cosa, y el hermano siempre tiene un pretexto. O no me gusta, no me pongan aquí, no me pongan allá. Qué cosa más tremenda. La obra de una iglesia, punto número 3, ya estamos terminando, prosperará cuando no nos dejamos debilitar por las críticas. Nehemías y Esdras y los que trabajaron con ellos fueron criticados. Lo podemos ver en Nehemías capítulo 4, versículo del 1 al 3. ¿Saben, hermanos? La crítica es cruel. Todo lo que él haga, todo será criticado. Y cuanto más hermoso e importante sea lo que haga, más baja y ruin será la crítica. Nosotros somos criticados. Yo soy criticado. Y por mucha gente que han estado en la iglesia, a los que se le ha dado mucha confianza, a los que se le ha dado mucha amistad y después han traicionado la obra y han traicionado la amistad y la confianza que se les ha dado. Y salen por ahí hablando. Esos son enemigos de Dios. Esos son enemigos del pueblo de Dios. Se los digo con confianza. Yo todo lo estoy grabando y lo voy a poner en el Facebook. Al que le guste, le guste. Al que no le guste, yo lo siento. Pero es la verdad. Es la verdad. El ruin es bajo lo que hacen. Yo les voy a decir algo, hermano. Yo les voy a decir algo. Yo siempre he dicho esto. Usted se va de una iglesia por dos razones. La primera, porque se mudó para un lugar lejos de la iglesia y le queda muy lejos. Y bueno, yo entiendo que manejar 30 o 40 kilómetros todos los fines de semana para venir a la iglesia quizás sea un poco cansón, y sobre todo dependiendo el precio de la gasolina. Y el segundo motivo es porque en la iglesia se está predicando algo antibíblico. Entonces sí, yo le aconsejo que vuele de ahí, desaparezca. Pero por lo demás, todo se puede hablar. Si hay alguna discordia, si hay alguna incomprensión, si hay alguna situación, se puede conversar. Yo mismo estoy abierto a conversar con todos los que vengan a hablar conmigo. Y si es necesario que yo rectifique en algo, si es necesario que yo pida disculpas, lo voy a hacer. Pero no salir huyendo de la iglesia, dejando atrás un rastro de incógnitas y después yendo a hablar y criticar la obra. Muchos han pensado que yo me he muerto, otros quisieran que yo me muriera ya. Otros han dicho que yo voy a dejar la obra, pero no, hasta que Dios no diga, estaré ahí. Y yo lo que invito a toda esa gente, a que vengamos juntos y trabajemos. Hermanos, no es tiempo de pelear, no es tiempo de enemistarse, es tiempo de unión. La situación es difícil y complicada y se va a poner más difícil y complicada. Y solamente unidos en el Espíritu del Señor, solamente unidos en el amor de Cristo, podremos avanzar y podemos llegar hasta el final. Cristo viene pronto. Ahora bien, ¿qué hizo Nehemías con las críticas? Algo que debemos imitar. Nehemías 4:4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el bardón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. ¡Qué tremendo! Eso fue lo que hizo Nehemías, y eso es lo que nosotros estamos haciendo y lo que debemos hacer.
Ahora tengo una pregunta. ¿Qué has hecho con las críticas de los que te censuran cuando intentabas servir a tu Señor? ¿Qué has hecho con eso? Nehemías llevó el asunto a Dios en oración. Nehemías no se puso a quejarse con fulanito, ciclanito, esperancejito, con aquel, con allá. No, él llevó todo en oración delante de Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Porque el único que puede pelear la buena batalla por nosotros y defendernos correctamente es Dios. Entonces, ¿te has desmoralizado y lo has dejado todo abandonado? Bueno, yo tengo que reconocer que a veces me he sentido desmoralizado. A veces he dicho, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si yo soy un obstáculo, sácame a mí, pero deja la obra. Porque en verdad a veces no es fácil. Pero he recibido siempre la misma respuesta. Espera en mí. Eso es todo lo que el Señor quiere. Y saben, lo que pretende Satanás es que usted y yo abandonemos. Lo que pretende el enemigo es que nos acobardemos. Pero mi pregunta es, ¿cederemos nosotros que hemos recibido una gran comisión y en nuestros hombros se ha depositado una gran obra? Si nosotros, resentidos porque nos critican, nos vamos y no hacemos la obra, entonces, ¿quién la hará? Para terminar, hemos visto que para que prospere la obra de una iglesia, número 1, deben despertar a los dormidos. Número 2, cada uno debe ocupar su lugar. Y número 3, no debemos hacer caso a las críticas. Solo así prosperará la obra que Dios nos ha confiado. Dios te está despertando hoy. Dios te está llamando hoy. ¿Ocuparás el lugar que te corresponde? ¿Harás caso de las críticas? ¿Qué harás? Queridos hermanos y amigos, si no hacemos la obra que Dios nos ha encomendado, vendrán otros y sembrarán el error. O quizás vendrán otros a hacerlo bien. Pero nosotros habremos sido desechados. ¿Y eso es lo que queremos? Cristo viene pronto, que nos encuentre haciendo la obra como es debido. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre, gracias te doy. Bendice tu palabra. Bendice a todos aquellos que van a escuchar este mensaje y ayúdanos a entender y poner en práctica lo que haga falta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz de Dios a todos, que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima reflexión.